Vamos a traer ahora a dos sobrevivientes del año del cuero duro, al Quechole, Raúl García. Un combate donde cayeron 11 cubanos y fueron heridos muchos más. Y no estoy hablando de los cubanos del lado del enemigo, estoy hablando de los cubanos del lado nuestro. El Quechole estuvo en ese combate y es uno de esos sobrevivientes. Raúl García. Gracias, Pedro. Buenas noches. Primero quiero darle las gracias a Pedro y su grupo, Enriquito, que no sé dónde sacan el tiempo para hacer estas cosas, recordar tantas cosas que imagínense, siempre lo hago. Sí, no, imagínense. Para recordar, como se dijo ahorita, a los 21 esos que los acribillaron de una forma miserable, cobarde, y la lucha, todos los que cayeron a través de la isla en la lucha y en el exilio también, todos los que han caído luchando contra Castro. Quiero empezar por el día que yo caí, que es lo que han querido que cuente los hermanos nuestros que cayeron presos ese día, pero quiero una nota de nombres que no debieran estar mencionados aquí, pero quiero mencionarlo, los tres grandes culpables de ese cerco y de mi familia que fue desalojado, como Pedrito sabe que él ha hecho trabajo sobre eso. Fue de Guasimal, Juan Meneses, Chichi Cárdenas y uno que ya se lo llevaron, no sé dónde estará metido, Eugenio Muro, de Juan Rodríguez, ahí en Guasimal. Fueron los tres grandes traidores de ese día. Y como las cosas de la vida, a Juan Meneses muere una hermana de él ahí en el combate, que es hermana de él y esposa del otro, de Chichi Cárdenas, como cosa que no tiene que ver una muchacha joven con su niño, en un movimiento del niño que tuvo, fue el instinto de esa madre a protegerlo, y la atravesó un rafagazo de FARC que la dejó muerta tendida ahí a la orilla del niño. Esos fueron los tres principales. Pues bien, pues ese día el cerco ya ellos lo tenían denunciado, se amaneció cercado. Estamos en la guerrilla. Yo voy a contar una alita del Escambray nada más, que es la que corresponde a la zona de nosotros, que es el llano del Escambray, pertenece al Escambray, pero el Maro tenía, Maro Borges, que era el jefe de la guerrilla, tenía por ahí por la zona de Banao, por ahí, hasta los límites de Camagüey. Maro Borges era un muchacho, era el jefe de la guerrilla, el muchacho se alzó con 19 años, él luego lo fusilan con 24 años, en la famosa película esa del hombre Maiciñecú que hacen luego. Otra traición que hizo, un trabajo que hicieron muy bueno para ellos, seguridad del Estado. Él era el jefe de la guerrilla, ahí muere un hermano de él, ellos eran tres hermanos alzados, muere Ismael con él. Bueno, 11 murieron, fuimos capturados, 3 heridos y 7 se quedan 7 más que salvan la vida, se quedan heridos, pero Maro iba muy grave herido, estaba grave, que estuvo muy mal herido, no pudo partir el cerco, y él ordenó a Raúl Morel, que era el segundo de él, que saliera, y el cerco lo parten 4 o 5 hombres nada más, porque Ibrahim Palmero se queda, que amanece muerto al otro día, que lo encuentran por la Saura los 2 días, y eso. Entonces ahí muere, como le dije, un hermano de Maro, el jefe de la guerrilla. Maro era un muchacho joven, pero fue de esos jefes de guerrilla que de verdad era terrible y muy querido. Campesino que él llegara a ocupar para que lo ayudara, ya ese era un aliado de él al sur, porque él tenía algo así natural que se ganaba a la gente, y muy valiente, demasiado valiente, demasiado. Ellos en sus libros hablan de él, que era un gran asesino, como siempre, la misma coletilla de siempre, pero que era un muchacho de un valor tremendo. Entonces, bueno, pues ahí la encerrona fue, empezó el combate, y como él siempre ya lo he contado, que él fue el que empezó. Muere un miliciano ahí, que yo cuando me dieron la libertad fui ahí, vi donde estaba el tendido y otros más, que un poco más adelante. Entonces ahí fue un desastre, es un cuerpo a cuerpo, que a pesar que era las 12 del día, hubo confusión de gente. A los alzados sí mandaban con sombrero, si se te cae el sombrero en ese momento, a veces había que identificar rápido, hasta que ellos logran, ahí empezó a retirarse por un fajón que hicimos así, y entonces ellos logran retirarse y nosotros íbamos detrás de ellos, pero ya ellos estaban preparados y esperando con muchas cosas favorables para ellos, entonces logran separarse, y entonces cuando viene a actuar el helicóptero
que fue el que más daño, Amaro, el jefe de la guerrilla, fue el helicóptero que lo mató, el que lo hirió, Amaro lo mató ahí. Y tiró mucho, fue el que más daño nos hizo, fue a base de la ametralladora y con granadas rusas de esas, malditas que llegaron a Cuba, y ahí bueno, fue el que más daño nos hizo. Este helicóptero después, que Pedro tiene que acordarse, es del muchacho Pedro Salazar, cae preso después, y era el artillero del helicóptero. Ismael, el hermano de Amaro, y Domingo García, que muere ahí, Domingo era medio guapo, le dice, Pipipo, al helicóptero tuyo. Y con 2 varas le descargan sus 8 tiros cada uno, y el helicóptero se alejó. Entonces nosotros dijimos, ¿qué pasaría? Bueno, se alejó y nos encontramos y él nos hace la historia cómo fue después, que por poco él le parten un pedazo del arma ahí en la ametralladora, una patilla, no sé lo que le dio. Y entonces el piloto cogió miedo, seguir tirando tanto y se alejó. Entonces después vino altísimo tirando a rafagazos, yo no sé cómo se limpiaron ellos mismos. Entonces nos hizo la historia, cómo fue todo eso que sucedió. Pues sí, murieron 11, fuimos 3 capturados, el hermano de Amaro que tenía 19 tiros dados, que aquí hay muchísima gente que lo conoce, incluyendo a Pedrito. Y Chichi, un negrito de Guasimal, de donde soy yo, que lo cogieron. En esas tropas había mucho negro en las milicias, pero no es el hecho que sean negros, sino que ellos no soportaban que un negro conspirara contra ellos, se alzara mucho menos. Un negro alzado, eso era para ellos la ofensa más grande que puede haber. Y entonces cogieron, el Chichi tenía un tiro por aquí, él no tenía las piernas dañadas como yo tenía un tiro en el fémur que no me podía arrastrarme como un maja viejo ahí. Y entonces lo cogen y lo traían, le dieron golpes como yo nunca he visto darle golpes a un ser humano. Unos hombres grandísimos, le decían negro, que la revolución te cortó el rabo, ahora te vas a alzar contra la revolución isleña. Él era asmático y los pulatazos le sacaban como decimos los guajiros, el jipío ese, así a Chichi, acabaron con él por gusto. A él luego lo fusilan. Elías y yo, bueno, yo por supuesto nos quedamos vivos. Elías tenía 19 tiros dados, nos condenaron a 30 años. Ahí ellos se fueron, Maro se queda herido y lo curan dentro del cerco. Él no rompe el cerco, ni Ismael, que tenía un testículo, que se lo rompieron, y Ibrahim, que se muere, el hermano de Merio, eran 2 hermanos de Pelayo, y se escapan ahí los curan, y después él vuelve a recuperar su guerrilla y todo, y se une con los que se salieron, y ahí levantó otra guerrilla. Cuando él lo coge, él se iba con 16 hombres y le quedaban 5 en el Cambrai que los tenía por allá, que no pudieron unirse en ese momento. Ahí fue, mi familia fue, que Pedro ha hecho trabajo también, ellos aquí han hecho trabajo sobre eso, fueron desalojadas por el solo hecho de que yo estaba en la guerrilla con Maro. Mi papá, por supuesto, gracias a Dios, fue el que a mí siempre me inculcó esa cosa del anticomunismo ese, y nosotros éramos 10 hermanos. Lo criticaban por tener guerrilla en la finca y le decían, pero ¿cómo tú vas a tener guerrillas en la finca y tus hijos? Dice, pero entonces si todos hacemos así, ¿cómo nos vamos a quitar estos diablos de arriba? Y entonces a la familia desalojaron a Miramar, menos mal Pedro que llegó. A Miramar estuvo presa mi mamá, actualmente mi papá murió, viven en Pina, Morón, son de la familia, que aquí hay muchos que los tienen, desalojadas, de esos que se desalojaron. Yo los vi hace mucho tiempo, ella no sabía si yo estaba vivo, si yo estaba muerto, y yo no sabía de mi papá, de nadie. Estábamos en el hospital, que estaba Agapito junto, y Pepito, Dero, nos conocimos en el hospital, desde ahí venimos escuchando. Y así, y aquí estamos, un guajiro más, y dándole las gracias a Pedro, porque siempre esta memoria. Cuídate.